Bueno, estamos de vuelta, vamos a seguir hablando de la Constitución con el abogado Lucas Gersi, justamente, y estábamos viendo cuáles son las debilidades de la actual Constitución de nuestro país. Gracias, Lucas, y bueno, ¿cuáles son las debilidades que tenemos? Gracias, Sebastián. A ver, yo creo que hay que hacer un análisis honesto de la Constitución del año 93, y así como es una Constitución que tiene fortalezas, también es una Constitución que tiene debilidades. Yo creo que las principales debilidades de la Constitución vigente tienen que ver no con la parte tanto de los derechos fundamentales ni con el capítulo económico, sino más bien con la estructura del gobierno. La Constitución del año 93 no plantea un régimen de separación de poderes que sea estable ni creíble. ¿Por qué? Porque en el Perú el poder ejecutivo lamentablemente se configura como un superpoder que puede llevarse de encuentro a los demás poderes. Tanto así que la tesis que yo sostengo es que en el Perú en realidad no tenemos presidentes, sino que todavía tenemos incas o virreyes. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque si bien el Congreso de la República se supone que es el encargado de legislar y el Poder Ejecutivo es el poder encargado de ejecutar lo que legisla el Poder Legislativo, en realidad el Poder Ejecutivo es el principal legislador de nuestro país. Prácticamente todos los gobiernos, todos los congresos otorgan facultades legislativas al Poder Ejecutivo y luego el Poder Ejecutivo aprueba unos paquetes enormes de decretos legislativos que el Congreso de la República no puede revisar de manera creíble. Y si los revisa, de repente lo acusan de que es obstruccionista. Además, en nuestro país hay un fenómeno que se ha desnaturalizado, que es el fenómeno de la reglamentación. A veces el Congreso aprueba unas leyes de 2 o 3 artículos que luego reciben reglamentos de 300 o 400 artículos. Es decir, la ley no dice nada y el verdadero legislador es el Poder Ejecutivo a través de los reglamentos. Y además, en nuestro país se permite muchas veces regular a través de decretos de urgencia, que el presidente regule a través de decretos de urgencia, cosas que no corresponden a lo que debe hacer un decreto de urgencia, y además se permite que el presidente apruebe tratados sin la aprobación del Congreso. Es decir, el presidente tiene, lamentablemente, demasiado poder en el Perú. Y yo creo que eso puede lesionar un poco el principio de separación de poderes. A mayor abundamiento, el Congreso en el Perú es débil porque tiene una mala fórmula de representación. Por ejemplo, en Lima teníamos 36 candidatos al Congreso. Ahora creo que son 32 o 31. Pero más de 30 candidatos al Congreso en una región que tiene millones de electores y donde hay más de 20 listas parlamentarias, significa que en Lima la elección al Congreso es una elección donde hay cientos de candidatos. Claro. Es imposible que los limeños nos informemos adecuadamente de todos los candidatos al Congreso. Entonces, nadie sabe quiénes son los candidatos. Cuando los congresistas son elegidos, nadie sabe en realidad quién salió electo y hay un vínculo de representación muy débil. La reforma que debería establecerse desde mi punto de vista es cambiarse el régimen electoral de manera tal que hayan distritos electorales uninominales. Es decir, que Lima se parta en 30 distritos electorales, cada uno de los cuales escoge a un congresista. Por ejemplo, en vez de que hayan 36 congresistas por Lima, habrá un congresista por Ate y Miraflores, un congresista por San Miguel y Magdalena, y así sucesivamente. Diferentes congresistas por diferentes regiones de Lima. Se parte Lima en 30, de manera tal que en vez de tener que escoger entre centenares de candidatos, en cada distrito se escoge entre 20 candidatos, uno por lista. Y de esa forma, ahí yo sí sé quién es mi candidato y ahí yo sí sé quién me representa. Entonces se fortalece muchísimo el Congreso y se fortalecen mucho los partidos. Y además se podría, entiendo, fiscalizar un poco más, ¿no? La manera en la que actúa cada uno de estos legisladores elegidos, ¿no? Totalmente. Ahí sí yo puedo, por ejemplo, saber mi congresista cómo votó, cuál fue su récord de votación, vigilarlo, y eso es lo que va a fortalecer la democracia. Además, otro tema, en el Perú un problema que tenemos son los vientres de alquiler. ¿Por qué ocurren los vientres de alquiler? Porque todas las elecciones ocurren en el mismo momento. Es decir, yo puedo tener un partido que en realidad no es un partido, sino un cascarón vacío, y cada 5 años subasto mi partido a diferentes candidatos, ¿no es cierto? Entonces, los partidos nacen y mueren de nuevo, se refundan cada 5 años. ¿Eso cómo se arregla? Estableciendo que las elecciones no sean todas al mismo tiempo, sino que el Congreso se renueva por mitades o por tercios. Entonces, no es que yo tenga un vientre de alquiler que puedo subastarlo cada 5 años, sino que cada partido va a tener que tener actividad permanentemente, ¿no es cierto? Porque si no tengo actividad permanentemente, actividad real, entonces mi mayoría parlamentaria la puedo perder. O
quizá la bancada que tengo va a desaparecer o no va a aumentar su tamaño. Entonces, una elección que no sea todo al mismo tiempo, sino que sea una elección escalonada, puede permitir que haya verdaderos partidos políticos en el Perú. Y además de eso, hay otras reformas importantes. Por ejemplo, la reforma de cuál es el rol que cumple el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema en el país, de tal manera que no sean cortes de justicia que resuelvan cientos de miles de casos o decenas de miles de casos al año, sino que sean cortes de justicia que puedan resolver 50, 60, 70 casos al año, cada uno de ellos bien discutidos, bien argumentados, bien trabajados, para que cada pronunciamiento de estas cortes genere jurisprudencia y para que sean los magistrados, los jueces, los que discutan y hagan las sentencias y que no firmen proyectos que preparan los asesores, de repente inclusive sin leerlos. Entonces hay muchos defectos estructurales que podrían realmente reformarse, mejorarse a través de ciertas reformas a la Constitución del año 1993. Pero no son las reformas, Sebastián, de las que habla la mayoría de la gente, ¿no? Que plantea reformas que de repente no van a los problemas estructurales que enfrentamos como país. Ahora, y hablando de estos problemas, porque otro de los temas que se ha visto recientemente, y la verdad que no es reciente, si uno se pone a pensar, los últimos 10 años se ha visto bastante, es el enfrentamiento que suele ocurrir y que creo que tiene que ver con lo que estabas mencionando sobre la distribución de poder entre el legislativo y el ejecutivo. Y es como si dos entidades que tienen pues la pistola contra el otro, ¿no? Uno a través de la vacancia, tal vez que es un poco amplio, digámoslo así, y el otro a través de la censura de los ministros como herramienta, digamos, para, bueno, también quitar al otro poder, que es lo que ocurrió, digamos, recientemente. Esta relación que existe, digamos, ¿se podría mejorar de qué manera para tal vez tener más estabilidad? O a lo mejor, porque pasa en otros países también que tienen sistemas distintos, claro está, es normal, digamos, cambiar cada cierto tiempo y que haya enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Correcto, yo creo que la tesis de la que yo estaba hablando, el hecho de que la elección no sea, el hecho de que el Congreso se renueve por mitades o por tercios, precisamente permite que haya una válvula de escape que otorgue a los ciudadanos peruanos la capacidad de recompensar a aquellas bancadas que trabajen bien y castigar a aquellas bancadas que trabajen mal. Entonces, en vez de que la confrontación llegue a límites insostenibles, tendríamos una elección a la mitad del periodo presidencial que permita a la gente castigar o recompensar al gobierno. Es decir, que el árbitro no sea la fuerza bruta o la crisis constitucional, sino que el árbitro sean los electores en estas elecciones a mitad del periodo presidencial. Ese es un tema. Al margen de eso, también es cierto que hay ciertas instituciones que generan mucho conflicto en la Constitución que de repente las podríamos nosotros eliminar. Yo creo que la selección de los ministros, por ejemplo, es un asunto de gobierno que corresponde al presidente. Entonces yo estaría de acuerdo eventualmente de que se elimine, por ejemplo, el voto de investidura y también la moción de censura. Yo creo que el Congreso debería poder interpelar a los ministros, pero que no debería poder despedir a los ministros, porque los ministros son parte del poder ejecutivo. Y creo que es que la censura le da un poder demasiado grande a la mayoría parlamentaria para que haga daño a la gestión del poder ejecutivo. En similar medida, yo creo que también se debería eliminar la posibilidad de que el presidente de la República disuelva el Congreso constitucionalmente. Yo creo que esa también es una figura que se presta a manipulación, a conflicto, a actividades, a comportamiento estratégico y eventualmente a situaciones que estén en el límite de lo constitucional con lo inconstitucional o a situaciones inconstitucionales como las que vimos desde mi punto de vista en el año 2019. Entonces, claro, ahora, igual dentro de lo que estás mencionando, de lo que se está mencionando, claro, tendría sentido hacer estos cambios tal vez a la vez, ¿no? O sea, la válvula de escape más eliminar uno que otro, pero si ocurre uno y no ocurre el otro, es complicado porque puede generar una situación en la que la válvula se llene más bien de más presión. Ahora, pensando un poco en los cambios, en las modificaciones, ¿cómo nos encontramos, digamos, hoy en día para hacer estos cambios, ¿no? Estamos en plena pandemia, hay una gran necesidad de las personas, una gran demanda, sobre todo por la situación en la que nos encontramos, gran desesperación de parte de muchas personas. ¿Es un buen momento para hacer cualquier tipo de modificación o conviene, digamos, poner las cosas en paños fríos? ¿Qué conviene? Yo creo que las reformas estructurales importantes para el desarrollo del país se tienen que hacer siempre de inmediato, porque si es que nosotros las buscamos postergar, las vamos a postergar indefinidamente y nunca las vamos a hacer. El momento para hablar de las reformas estructurales que requiere el país es ahora.
¿no? Y yo realmente creo que no hay tiempo que perder con relación a esto. Claro. Bueno, muchísimas gracias Lucas. Vamos entonces tal vez en otro momento poder profundizar un poco más. Tal vez podamos hacer algún tipo de programa sobre los distintos capítulos que tiene la Constitución y ver uno a uno cómo se podría mejorar o de qué manera. Muchísimas gracias Lucas por esa entrevista. Claro, Sebastián, sería interesantísimo. Un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. Bueno, nos vamos todos. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y luego vamos a regresar con la conclusión. Y si se perdió algo, no se olvide, lo puede ver siempre a través de YouTube. Estamos de vuelta aquí con las conclusiones del programa y como lo han visto, lo mejor que conviene hacer es hacer los cambios de la Constitución de forma parcial, pequeño, poquito, ir modificando para ver el efecto que eso tiene y además dejar que la ciudadanía, que la población de todo el Perú pueda participar en la discusión para no hacerse a las espaldas de todos nosotros. Además, conviene y es bueno saber que hay muchos puntos actuales en la Constitución que pueden mejorarse y que deberían hacerlo para evitar justamente las discusiones y la verdad los encuentros casi sanguinarios que hay entre sobre todo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No se olvide además de vernos a través de YouTube. Si es que se ha perdido el programa o si quiere ver a alguno de los demás, están absolutamente todos ahí. Solo tiene que poner en contexto en el buscador y va a encontrar todo lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Por temas además, es bien fácil de buscar. No se olvide. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo y Los Portales.